Pues tenemos acá a Martín Ortiz, que es el director del Materno Infantil y Adolescentes del Servicio Nacional de Salud, Leonardo Aquino, director de maternidad de Los Minas, San Lorenzo de Los Minas, que es la maternidad, y a Dagny Sánchez, encargada del Departamento de Neonatología de la maternidad de Los Minas. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, creo que el tema se cae de la mata. La población ha reaccionado con mucha sorpresa y evidentemente con mucho dolor frente a los reportes que dan cuenta de una cantidad de niños muertos en la maternidad de Los Minas, 72, dice la prensa de hoy, de enero a marzo. Creo que de entrada explicar qué es lo que ha ocurrido y por qué se ha producido esto. Y como decía, gracias por la invitación. Hace 2 días, a través de un reportaje de una periodista, donde hablaba de la alta mortalidad que había habido en estos últimos 3 meses, que sin embargo, debo decirle que este trimestre ha sido igual que los trimestres anteriores en el tiempo. Perdone. Es decir, cada 3 meses se nos mueren 72 niños. No, perdón. Debo decirle, fíjense bien, hay hospitales de alta complejidad, como son la maternidad San Lorenzo de Los Minas, como es la maternidad La Altagracia, como es el Hospital Reinaldo Almanzar, y como es, por ejemplo, la maternidad René Clan de Guzmán en Santiago. Son hospitales de alta complejidad donde los pacientes que se manejan ahí son pacientes de alto riesgo, lo que hace saber que su morbilidad, la morbilidad es la posibilidad de hacer una complicación en estos pacientes, es mucho mayor. Por ejemplo, la tasa nacional, a nivel nacional, de mortalidad neonatal, que es lo que vamos a hablar, el año pasado era de un 20.6%. Y este año, a este trimestre, está en 17. Es decir, hemos tenido una baja de la tasa de mortalidad neonatal a nivel nacional. Sin embargo, en los hospitales de alta... ¿Cuál es la tasa promedio? La tasa promedio a nivel mundial... ¿Cifra de la OMS o de la OPS? En los países desarrollados anda alrededor de 10. O sea que en los Estados Unidos un bebé de 24 semanas tiene muchas posibilidades por todo el equipamiento técnico y todos los avances y sobre todo por la consulta prenatal. Es decir, los pacientes asisten mucho a la consulta prenatal y eso hace que su posibilidad de sobrevida sea mayor. En nuestros países, la tasa promedio debería ser alrededor de unos 14. Nosotros este año tenemos 17 hasta la fecha. El año pasado terminamos con 20.6, una tasa que en los últimos 30 años, tanto la tasa de mortalidad materna como neonatal se ha mantenido estable a pesar de los ingentes esfuerzos que se hace desde el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio con la finalidad de impactar en la calidad de la atención. Entonces, ¿qué ha pasado? En el mes de febrero, y la confusión vino a través del reportaje de la periodista, y se hizo una asamblea en el hospital con el colegio médico, los miembros del hospital y los miembros y nosotros como directivos del Servicio Nacional de Salud, buscando para ver qué podíamos hacer para mejorar esta situación. Al terminar la reunión se creó una comisión para hacer una auditoría de esto que se estaba mencionando entre el colegio médico, el Servicio Nacional de Salud y la dirección del hospital. Al salir de la reunión nos encontramos con los periodistas y comenzamos a hablar de la situación, del tema. Y ya al terminar, dando la información de que había habido un niño externo, normalmente las unidades de cuidado intensivo neonatal son cerradas, es decir, no permiten la entrada de niños que no hayan nacido en ese hospital. Sin embargo, en el hospital de maternidad de Los Minas, de San Lorenzo de Los Minas, tenemos unidad semiabierta, es decir, llegan muchos pacientes, como les decía ahorita, por la alta complejidad, con algunos componentes de ingreso. En este caso llegó un niño con una necesidad de ingreso, tenía una infección y a pesar de que se colocan en un sitio de aislamiento, esa infección parece ser que impactó a algunos recién nacidos más que él. Al mencionar esto, el periodista me hace otra pregunta al mismo tiempo y yo le digo 34. La confusión fue que pensaron como que los 34 habían muerto por infección y ahí se creó este revuelo que se ha creado en los últimos 2 días. Ahora, Ortiz, perdone, que en febrero, yo citaba el caso, en el año 2017 murieron allá 14 niños y una de las explicaciones que se dio desde el centro es que había un tema de hacinamiento y en adición a eso un tema de un ventilador que falló. 14 niños muertos en el año 2017. Si se nos da el reporte de que tenemos 34 niños que han fallecido en el mes de febrero, yo digo,
a pesar de que estemos por debajo de la mortalidad infantil de República Dominicana de años anteriores, de repente como que la sociedad quiere una explicación. ¿Qué está pasando en la clínica? Y seguro, en el centro? y es necesaria la explicación. Ahí iba a decirle que de esa alta mortalidad, nosotros tenemos un componente de nacionales haitianos que asisten a nuestros hospitales muy alto. En la UMINA es más del 50% la atención de las pacientes haitianas, que llegan en unas condiciones un poco complicadas, para no decir que casi todas llegan con alto riesgo. Y aunque el porciento de estos niños de febrero de haitianos son 11 de los 34, o sea que hay 23 de madres dominicanas, las alarmas se dispararon y se comenzaron a hacer los protocolos que se hacen cuando hay una elevación de la mortalidad materna o neonatal en una determinada área. Entonces, decía que de estos niños que fallecieron en febrero, tan solo 5 fallecieron por infección. La mayoría de la muerte neonatal es causada por la prematuridad y sus complicaciones, como la hemorragia intracraneana, la hemorragia pulmonar, los síndromes de coagulación intravascular diseminado y un sinnúmero de patologías. En este mes también, en febrero, 7 murieron por anomalías congénitas complejas de nacimiento, es decir, anomalías que eran incompatibles con la vida. Por lo tanto, era factible ese fallecimiento. No todos los meses se mueren tantos niños, por ejemplo, por cardiopatías congénitas complejas. Entonces, en febrero se dio una conjunción de hechos que hizo que aumentara la mortalidad del mes. Es de suma preocupación y estamos haciendo la auditoría, tanto el Ministerio de Salud Pública como el Servicio Nacional de Salud, y ahora con esta comisión que se formó entre el Colegio Médico, el hospital y el Servicio Nacional de Salud. Mire, si seguimos el promedio, si en febrero se nos mueren 34, usted calcula 34 por 12, estamos hablando de que se nos pueden morir 408 niños en el año 2023. Si no determinamos qué situación hay en el centro, si es que el centro tiene algún problema o si es que hay alguna inobservancia con el protocolo que se sigue, digo yo. Entonces, me gustaría saber, tenemos aquí a Dafne Sánchez, que es la encargada del Departamento de Neonatología, y a Leonardo Aquino, que es el director de la maternidad. ¿Cómo opera el centro? ¿Se observa el protocolo en el centro? ¿Qué problema tiene el centro? ¿Hay hacinamiento en el centro? Y compléteme para yo ver si comienzo a entender. ¿Cuántos se murieron en marzo? En el 14. Porque aquí nada más se habla de febrero. 14. 14, en marzo fallecieron 14. marzo. Y en febrero 34. ¿Qué es lo que pasa? Y en enero, 15. entonces 15, 34 y 14. 14 indica la estadística. Sí. Entonces, evidentemente, en febrero hubo algo anormal. No, sí, primero darle las gracias a Dios, a usted, Dani Alcántara, a Geomar y al señor Mejía. Luisín. Sí, Luisín Mejía. Decirle que el centro pues opera apegado a los protocolos. Como le dijo el doctor Martín Ortiz, la maternidad San Lorenzo de los Minas es una maternidad abierta que es de referencia nacional, donde recibimos pacientes con diversas complicaciones, sobre todo de nacionalidades extranjeras, con trastornos hipertensivos, diabetes, desnutrición que conllevan a la prematuridad. La prematuridad, como habíamos hablado, es una de las condiciones que pone al paciente en vulnerabilidad a padecer cualquier problema que puede llevar a la muerte, a pesar de los grandes esfuerzos que se puedan hacer, como es el síndrome de distrés respiratorio, la sepsis, la coagulación intravascular diseminada, entre otros. Debo destacar y resaltar que a pesar del aumento que tuvimos en febrero, se implementaron las medidas protocolares adecuadas y cerramos el mes pasado, nuevamente tuvimos una reducción significativa que cerramos con 14 muertes. Es decir, en el mes de febrero, a pesar de las 34, pues se implementaron las medidas y gracias a Dios logramos controlar y cerramos con 14 muertes neonatales. El protocolo se lleva a cabo, el hospital no tiene condiciones de hacinamiento, tenemos un personal sumamente empoderado, desde el conserje, médico, enfermera,
dando servicio con humanización, con empatía, con calidad, como caracteriza a la maternidad San Lorenzo de los Minas. Y este pues fue un mes donde se conjugaron varios elementos que dieron al traste a este tipo de situación. Doctora, ¿y usted qué nos dice? Buen día. Usted es la encargada del área de neonatología. Sí, bendiciones para todos. Un placer poder compartir con ustedes y conocerlos en persona. Sí, tuvimos realmente el estándar es 14, pero tuvimos lamentablemente ese pico que se ha distorsionado toda la información. No tuvimos 34 muertos exclusivamente por esas infecciones, no. Tuvimos cardiopatías, que fue eso impactante, las 7 cardiopatías con ecocardiogramas confirmado. Tuvimos prematuros que extremos realmente, que es un impasse que tenemos porque muchos prematuros que hacen complicaciones. De hecho, hemos formado la unidad del prematuro extremo, la única en el país que está actualmente, donde solo incluimos prematuros extremos, 26 semanas, 27, que hacen muchas complicaciones. Igualmente tuvimos sepsis, igual como dijo el doctor. Perdón, ¿solo ustedes tienen esa área? No, doctor, tenemos diferentes áreas de séptica, áreas de prematuros extremos y todos los demás. Lo digo, los prematuros extremos están en una área específica. Solo hay 2 hospitales que tienen unidad de prematuro extremo. El Hospital de Maternidad San Lorenzo de los Minas y el Hospital de Maternidad La Altagracia, que ya está implementado, ya se dieron las capacitaciones y va a abrirse ahora. Los prematuros extremos son esos que yo te mencionaba, en Estados Unidos tienen mucha sobrevida por esa situación de que tienen una unidad de prematuro extremo. Nosotros la estamos implementando por primera vez desde el Servicio Nacional de Salud en la Maternidad San Lorenzo de los Minas y en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Y para aprovechar, hay 2 casos ahí que llaman la atención porque ustedes ya han dado la cara en varias ocasiones. Uno es un caso que hubo de quemadura de 2º grado. ¿Cómo es eso? Mire, número 1. Y número 2, algo preocupante, que supuestamente se altera la edad gestacional de los infantes que tendrían mayor riesgo de morir. Esas 2 cosas que es el centro del huracán. Sí, déjeme explicar. El niño con quemadura es un niño que fue trasladado desde un hospital de la red pública hacia la maternidad San Lorenzo de los Minas por el asunto que le hablaba de la alta complejidad. Era un niño que estaba complicado, se quemó, parece que por su casa, y lo llevaron desde el hospital creo que de Boca Chica. Un FAO de otro se le pegó a ustedes. No, sí, llega allá por lo que yo les decía, es una unidad abierta donde niños con muy alta complejidad lo llevamos allá para darle la mayor atención. La acusación de que alteran la edad para cambiar las estadísticas. Ahora vamos a eso. Fíjense, en medicina el diagnóstico presuntivo con que se ingresa un paciente es así mismo, un diagnóstico presuntivo. Ya en emergencia, por la rapidez, o en el parto, en ese momento de rapidez del parto, se da una edad o un diagnóstico. Y ya cuando se está más tranquilo en la unidad de cuidado intensivo neonatal, entonces se revaloran. Hay una tabla que se llama la tabla de Valar, hay varias tablas. La tabla de Valar que nos da la edad gestacional que tiene el bebé por sus condiciones físicas y neuromusculares. Es decir, ahí con una evaluación más pausada, por ejemplo, un niño que nace y el pediatra que lo recibe le da, por ejemplo, 28 semanas como prematuro. Sin embargo, cuando sube a la unidad y se evalúa, puede ser cambiada o, vamos a decir, modificada la edad gestacional, ya sea decir que tiene 29 o que tiene 27 por las condiciones físicas. Ahora yo le voy a explicar, don Luisín, que por ejemplo las mortalidades no se pueden esconder, y que muera un bebé de 27 semanas o que muera un bebé de 36 semanas es una muerte. O sea que no hay un cambio. Cuando se hacen los cambios de edad gestacional es en base a esta tabla, y normalmente son cambios de 1 a 2 semanas que no tienen una significancia estadísticamente significativa o una importancia estadísticamente significativa sobre la condición de ese bebé. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir que nació de 40 y después que le pongan 30. Eso es imposible. Eso es imposible. Ahora, un bebé de 38 semanas que nace, cuando se reevalúa, puede tener 36 o puede tener 39, igual que un prematurito extremo de 26, 27 semanas que tenga 1 o 2. Y esos niños con cardiopatías... Doctor, una pregunta por aquí de la Super 7. Gustavo, Si todos esos parámetros son normales, ¿qué tiene que ver
la cancelación del subdirector de la maternidad, el doctor Arnaldo Beltré, con esto? Él dice que lo va a someter a la justicia a ustedes y que su cancelación fue injustificada. ¿Tiene algo que ver su cancelación con esto? No, no tiene que ver nada en lo absoluto. Los cargos gerenciales, pues, son del Estado. A él no se ha cancelado como médico. Él retorna a su posición normal a realizar sus funciones normales como médico. Él era el subdirector de la institución, el cual, pues, no tiene que ver nada en lo absoluto con estos tipos de... ¿Y la razón para la sustitución o la cancelación del puesto de su director? Bueno, ya eso lo investigaremos más adelante y... Esa es una decisión que emana desde las instancias mayores del Servicio Nacional de Salud. Exacto. Y que siempre, cada cierto tiempo, se cambian los directores. Pero Ortiz, se ha producido la cancelación en el momento que hay una desgracia en el centro. No es una cancelación. ¿Diría usted que son intríngulis del sistema? Puede ser que sí. ¿Es político el caso? No podría decirle que es político. Pero en el contexto, el hombre queda marcado. Sí, pero él no tiene nada que ver con esta situación. Okay. Nada que ver, más que como autoridad del hospital, que tiene que ver con todo el funcionamiento. Fíjense, los subdirectores normalmente tienen que ver con el funcionamiento de los médicos, o sea, con el manejo de los médicos, de las guardias, de los conflictos. Los niños, doctor, o cualquiera que pueda responderme la doctora. Perdón, Giomar, perdón. Tenemos que irnos a una pausa comercial. Regresamos en breve. Hoy mismo la Super 7 ama, hoy mismo la Super 7